En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Las lecturas de este día de hoy, 28º domingo del tiempo ordinario. Del libro de la sabiduría, capítulo 7. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a cetros y a tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la salud y a la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 89. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Vaya a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape de su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 10. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban entonces: ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas, hermanos y hermanas y madres, e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, hemos escuchado en esta primera lectura del libro de la sabiduría estas palabras en las cuales nos narra cómo Salomón pide a Dios y le concede la prudencia.
y el espíritu de la sabiduría. Y entonces hace una relación con las demás cosas. Es algo muy interesante cuando nosotros podemos comparar una cosa con otra. Por ejemplo, en este caso, está comparando la prudencia y la sabiduría, el espíritu de sabiduría, con otras cosas, con piedras preciosas, con oro, lo está comparando con cetros, con tronos, y dice, con relación a esto, esas cosas, la salud, la belleza, son barro, son un poco de arena. Imagínese usted que usted tenga en sus manos aquí un poco de barro. Los que hemos estado en el campo, sabemos lo que es un poco de barro, el valor que tiene un poco de barro mojado. Uno se lo imagina mojado, ¿sí? Porque es cuando se hace notar más la tierra mojada. Recuerdo, pues, por el campo con algunas tierra colorada, como amarilla, arcillosa, uno la agarra, entonces el valor que puede tener eso. Realmente nuestros sentimientos hacia ese barro, ese lodazal, ese lodo, es un sentimiento de, no desprecio, pero sí de no tanto agrado. ¿Por qué? Porque nos ensucia, porque no sirve para nada, porque lo único que hacía es hacernos resbalar, caernos. No tiene valor. Un poco de arena no tiene valor. Uno agarra un puño de arena y la deja caer y no tiene valor, no la puedes vender, no puedes hacer nada con ella. Entonces, eso nos dice el profeta aquí, nos está diciendo el rey Salomón, es una persona. Nos está diciendo, mira, los cetros, imagínate un rey, un presidente, un ministro, imagínate uno que ha ganado una corona, imagínate uno que ha ganado mucho dinero, imagínate un cargamento de oro, imagínate un cargamento de plata, imagínate las piedras preciosas, un rubí, cualquier gema. Y entonces, al lado de la sabiduría y la prudencia, esto es comparado con ese lodo y esa arena. Entonces, situándonos también con lo que los seres humanos valoramos el oro, las piedras preciosas, y eso es nada, delante de la prudencia y la sabiduría. La lectura entonces nos está invitando a nosotros a esto. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí la prudencia? ¿Qué significa para mí la sabiduría? Sabiendo el espíritu de sabiduría. Es interesante esto, este espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque el espíritu de sabiduría es el que nos va a llevar a nosotros a lograr vivir la prudencia. Es decir, que es un regalo, la prudencia es un regalo, como un diamante en bruto, ahora que estamos hablando de piedras preciosas, porque tienes que ponerla en ejecución en cada momento, en cada día, en cada situación, en cada ocasión que sea necesario. La prudencia no es algo que tú puedes asir, tocar, agarrar. Esto es la prudencia, no. La prudencia es el modo como tú accionas, reaccionas, actúas, te comportas en una situación determinada, de índole personal, particular, social, comunitario. Entonces, por eso es muy importante qué es lo que va a condicionar, qué es lo que la herramienta para trabajar la prudencia en nuestra vida es el espíritu de sabiduría. Es decir, no es ya no nos regalan la sabiduría, nos regalan este espíritu de sabiduría en el sentido de que tenemos que irlo trabajando. Es esa tendencia en nosotros que si no trabajamos, si no la ejercitamos, pues se nos desaparece. Entonces, de eso se trata. La primera lectura podemos situarla así. Una vida prudente se logra cuando nosotros hemos recibido, aceptado de Dios el espíritu de sabiduría y nos comprometemos cada día a irnos trabajando
para ir teniendo mejores acciones en nuestras vidas y ante las eventualidades, dificultades y problemas y situaciones a enfrentar, poder tener mejores reacciones. Que eso vaya creando en nosotros hábitos y actitudes saludables en nuestra vida cristiana. La segunda, el Salmo, es bien interesante. En estos días les comentaba esto. Dice, Señor, ayúdanos a calcular nuestros años y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Entonces, situemos esta frase. Señor, enséñanos. Enseñanza, el proceso de enseñanza tiene que ver mucho con lo mental, con lo intelectual, con lo académico, con el conocimiento. Enséñanos, es un proceso de trabajo, de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, enséñanos a calcular. Calcular, a los que nos gustan los números, es bien interesante. Cuando nosotros calculamos, yo he calculado, bueno, si tal, viviera yo los años que vivió mi papá, bueno, pues he vivido 59, él murió de 71, calculé 59 años por 365 días, aproximadamente 21,000. Es decir, yo he vivido 21,000 días desde que nací. Luego hablamos también de cuánto me faltarían 11 años, pues los calculo y esos 11 años, pues más o menos 4,500 y pico, por ahí, redondeando. Entonces, yo en mi caso, si yo viviera 10 años más que lo que vivió mi papá o 20 años más, ¿sí? Entonces yo tendría que calcular esos años por 365, sumarle los años bisiestos, los días, cada 4 años, y entonces tendría un número. Entonces, yo tendría que decir, Señor, enséñame a calcular mis 4,500 días que me faltan, hipotéticamente, porque mañana si Él me llama, me tengo que ir. Entonces tú y yo podemos hacer este cálculo, es decir, Señor, enséñanos, ¿sí? Enséñanos un proceso intelectual a calcular, mirar realmente delante de nosotros nuestros años. ¿Y cuál es la finalidad? Para que adquiramos, para que tengamos, para que logremos conseguir un corazón sensato. Es decir, pasar este proceso intelectual con la finalidad de que nuestro corazón sea sensato. Como decía la primera lectura, sea prudente, sea un corazón íntegro, sea un corazón sano, sea un corazón limpio, sea un corazón que sea capaz de no albergar rencores, rabias, apegos. Entonces, qué bonito este salmo, en el cual le pedimos al Señor que nos enseñe a calcular los años para que adquirir un corazón sensato. Y entonces, hay cosas bien interesantes. Hoy en día se va descubriendo cómo el corazón tiene como ciertas facultades de pensar. El corazón no es solo sentimientos o un aparato de bombeo de sangre. No, el corazón tiene, supuestamente, según parece, y se habla del tercer cerebro, unas 40,000 neuronas. No se sabe muy bien todavía todos estos elementos, pero sí algo muy interesante es que de una forma o de otra el corazón piensa. Esa frase tan antigua de tengo una corazonada, es decir, es el corazón que mira las cosas con mucho más profundidad de la que la ve nuestra mente. Nuestra mente se envuelve en esa maraña de intelectualidad o de pretensiones. No, el corazón como que dice, mira, esto no te conviene, esto no va bien por ahí. Reacciona y acciona en otro sentido. Entonces, qué bonito esta frase de este salmo y que pudiéramos aprendernos, el Salmo 89, Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Y esta otra frase tan bonita que repetíamos, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Y cuando nos dice, por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría.
pedimos al Señor, entonces, al despertarte en la mañana, puedes practicarlo esto cuando nace el día, en el cual uno tiene una sensación fundamental. ¿Y por qué sucede? La sensación que tenemos fundamentalmente al despertar no es, uy, qué pesado está este día. ¿Por qué? Pues porque el cerebro es una máquina para resolver problemas. Los problemas que tenemos, o situaciones, como me gusta decir, las situaciones que tenemos sin resolver hasta el día anterior, el cerebro va buscando alternativas, buscando, eh, mientras dormimos, está trabajando el sistema linfático, ordenando todo, poniendo cada cosa, pero te deja sobre la mesa las cosas que están sin resolver, cosas importantes. Imagínate que el cerebro ha sido una oficina y entonces el sistema linfático, las glías vienen, las neuronas han estado trabajando todo el día y entonces toda esa información está ahí. Y se agarra, se pone esta información aquí, está acabada, esta aquí, esta aquí, esta aquí, se toma la basura, se tira al cesto y bueno, pero hay unas cosas que están sin resolver, te las deja ahí sobre la mesa. Cuando nos despertamos, eso es lo primero que llega a nuestra conciencia, las situaciones que hay por resolver. Y entonces nos derrumbamos. ¡Ay, qué día! Otro día más para seguir en esta lucha. Entonces, a esa sensación, que es una sensación completamente natural, normal, incluso provechosa, porque si no nos hacemos los sinvergüenza y se nos olvida todo. Entonces, ante esa situación, esta palabra tan bonita. Señor, por la mañana, sácianos, llénanos, cólmanos de tu misericordia. Es decir, acércate a nuestra debilidad, a nuestra pequeñez, a nuestra incapacidad y llénanos con esa misericordia. Y toda nuestra vida, si toda mi vida, toda tu vida será alegría y júbilo. La segunda lectura también, qué bonito, cuando hay un cirujano infantil que ha hecho unas operaciones. Yo no sé, realmente a veces uno no cree esas cosas. Es decir, que un doctor pueda operar una criatura que está en el vientre de su madre. Pero sí, según parece el doctor Ben Carson, eh, se especializó en esto, en el mejor cirujano en, 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 en- en niños en el vientre de su madre. Y entonces, cuando pensamos en esta palabra, a mí me llegaba a la mente eso, como la precisión tan, es decir, por decir una referencia, pero la precisión de esa palabra de Dios que es tan certera, como por espacios tan diminutos, tan intrincados, tan profundos, esta palabra de Dios es tan profunda que dice, esta palabra es como una espada de doble filo, nos imaginamos la espada, una palabra que es viva, no es muerta. A veces creemos que esta palabra es muerta, esta palabra no es muerta, es vida. Y como vida, nos da vida. Dice, esta palabra es viva y eficaz, es tajante. Y esta palabra penetra hasta el punto donde se divide en alma y espíritu. Es decir, una belleza lo que nos está diciendo. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Es decir, que con esta palabra de Dios, nosotros tenemos una fuente tan extraordinaria para nosotros poder valorar cuáles son mis verdaderas intenciones. Por eso les decía ahorita que el corazón como que nos dice, mira, por aquí sí, por aquí no. Entonces, es decir, porque en el corazón están como esas verdaderas intenciones. ¿Cuáles son mis intenciones profundas? ¿Cuáles son los deseos profundos de mi corazón? Y dice, no hay criatura que escape a su mirada. La mirada de esta palabra. Todo está patente, descubierto a sus ojos. Y, y el Evangelio de San Marcos también con un mensaje fundamental, que no es un mensaje como para... Jesús se encuentra con una persona, esta persona con mucha estima, una persona con un gran deseo, un grande deseo de seguir al Señor, de escucharle,
Y entonces esta persona no era cualquier persona, era alguien que estaba pues cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo la ley. Y Jesús entonces en ese diálogo que ellos tienen, le dice maestro bueno, lo trata con respeto. No es como los fariseos y saduceos que venían como a importunarle, a cuestionarle. No, este hombre viene con todo el deseo y dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No dice como aquel que dijo, dile a mi hermano que nos repartamos la herencia en paz, ¿sí? O otras peticiones que pudieron haberle hecho al Señor. No, este hombre le pide, ¿qué tiene que hacer para heredar la vida eterna? Entonces ahí hablan de los mandamientos, de la ley de Dios, y el hombre dice, ya eso lo he hecho, gracias a Dios. Sí, todo está bien. Y entonces eh, Jesús se le quedó mirando con cariño. Pero ¿cómo supo Jesús que este hombre tenía bienes? Es decir, ¿qué hay? Aquí no vemos, pero entonces, ¿qué delató a este hombre delante de Jesús? Y entonces Jesús le dice, mira, una cosa te falta una sola cosa. No será difícil, puesto que ha cumplido tantas, no va a ser muy difícil. Entonces le dice, mira, anda, ¿sí? Vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres. Anda, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. De esto es solamente, pero es fuerte, ¿sí? Es decir, tomar una decisión radical, una decisión pues que no está en la mentalidad. Jesús le quitó la alfombra a este hombre y cayó, porque no, pero espérate, que no es así, es decir, yo quiero heredar la vida eterna. Entonces le dice, mira, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Es decir, quítate de eso. Parece que Jesús vio en este hombre que tenía una debilidad fundamental, y es que estaba instalado en su propio yo. No había visto nada más de él. Y entonces le dice el Señor, mira, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. Y entonces, después de eso dice, así tendrás un tesoro en el cielo. Cambia el tesoro de la tierra, donde la polilla, donde todo lo corroe, donde vienen los... ¿sí? Y búscate tu tesoro en el cielo. Entonces, cambia tu tesoro de la tierra por tu tesoro del cielo. Y esa es fundamentalmente la vida cristiana. Eso es lo fundamental. O estamos apegados a nuestros tesoros terrenales, o desapegados de ello y por tanto apegados a nuestro tesoro celestial. Y no es despreciar el mundo. No, es ponerlo en su justo lugar y valorarlo en su justa medida para poder adherirnos al tesoro del cielo. Ante estas palabras, bueno, y luego sígueme, es decir, el proceso. Primero te pones así y luego seguir. El seguimiento en el seguimiento es donde va a estar, porque ya nosotros nos adherimos, elegimos el tesoro del cielo, pero entonces van a venir las pruebas. Y por eso dice el Señor, sígueme. En el seguimiento es que el Señor nos va a ir dando la fuerza para superar cualquier dificultad. El seguimiento, por tanto, es fundamental. Y entonces nos dice, a estas palabras, él frunció el ceño. Frunce el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Frunció el ceño y se marchó, porque era muy rico. En el sentido de dinero, pero también podemos, es decir, este hombre no poseía las riquezas, sino que ya era poseído por ellas. Alguien que está aparentemente con total, digamos,
nivel de satisfacción en lo que es el seguimiento del Señor, bien, es un hombre que está muy bien, ha cumplido todos los mandamientos, es un hombre que está en la línea carril de adentro para alcanzar la meta del reino de Dios. Y entonces, no, su corazón está atado a la tierra, a los bienes materiales, que nos pueden atar. Entonces, el cristiano tiene que estar consciente, claro de esto. Esta visión del dinero es fundamental. ¿Cómo es el dinero? ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué significa? ¿Qué posee los bienes en ti? Y entonces dice que el hombre se marchó. Jesús, mirando alrededor, dijo, qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. No dice imposible, dice que difícil. Entonces ahí, pues el Señor hace unas promesas de que recibiremos 100 veces más. De esto se trata la vida en el seguimiento de Cristo. Elegimos y cambiamos esta vida por la vida con Jesús, la vida de Jesús, la vida en Jesús. Que no es, digamos, santidad desde ya. Es decir, todos vamos pecando, vamos cayendo, vamos luchando y a veces vamos perdiendo. Pero es el Señor quien suple nuestras faltas. Y entonces cuando yo caigo, Jesús me levanta. Cuando yo me enojo, el Señor me da paz. Entonces, es este el seguimiento que el Señor nos dice, nos habla y nos promete 100 veces más. ¿Sí? Que no nos falte entonces que la necesidad del dinero, las necesidades materiales, no sean para nosotros el único fin de nuestra vida. Que el fin de nuestra vida sea Jesús. Hermano, que este día sea un día de mucha bendición, mucha paz, mucha alegría en tu corazón, junto a tu familia. Descansa en este día del Señor, aliméntate con su palabra. Dale gracias a Dios por tantas cosas maravillosas que Él te regala cada día. Dios te bendiga.